La diversidad sexual en la antigua Grecia. Agárrate que vienen curvas. Ponte cómodo o cómoda porque telita lo que os voy a contar. La antigua Grecia tenía una visión tremendamente distinta a la actual sobre la sexualidad. Esta no estaba cargada de connotaciones morales, como suele pasar en la actualidad, sino que estaba más bien al servicio de ciertas expectativas sociales o incluso a determinados roles preestablecidos. También debemos tener en cuenta que estas prácticas sexuales dependían de cada ciudad de estado, de cada contexto o cada momento de toda la antigua Grecia. Pero debemos aceptar que, por ejemplo, la homosexualidad era algo tremendamente corriente y tenemos grandísimos personajes que eran abiertamente homosexuales y no suponían ningún tipo de problema, como podía ser Platón o Sócrates, los grandes de los pensadores, o el mismísimo Alejandro Magno, que tenía como amante a su gran compañero Hefestión e incluso él mismo se asimilaba en esa relación al gran héroe Aquiles, que tenía una relación bastante íntima con otro de sus amigos o su compañero llamado Patroclo. Pero estos personajes se casaron y tuvieron hijos, efectivamente, porque una cosa no quitaba a la otra. Es decir, tu deber cívico, tu deber para la sociedad, era tener hijos, crear pues un futuro para la ciudad-estado. Y para ello, evidentemente, te tenías que casar y tener hijos. Pero luego tu orientación sexual o lo que hicieras tú en tu intimidad ya simplemente era asunto tuyo. La mitología griega es un gran ejemplo de cómo se normalizaban estas conductas sexuales o cómo eran tremendamente bien aceptadas y no se veía como algo raro, ya que Zeus, el mismo rey de los dioses, el rey del Olimpo, tenía también este tipo de relaciones. De hecho, se enamoró de un jovencito llamado Ganímedes, que era mortal, y ni corto ni perezoso se transformó en un águila gigante, bajó a la tierra y le raptó. Le concedió la inmortalidad y le convirtió en su copero, en el copero de los dioses. No será el único, tenemos miles de ejemplos en los distintos dioses. Es famosa también la relación que tuvo Apolo con un mortal llamado Jacinto. Tremendamente enamorados, pues pasaban el día juntos, cazaban juntos, se iban de fiesta, echaban la siesta, practicaban deporte, y se dice que otro dios, un dios del viento, pues cogió envidia de esta relación porque estaba algo enamorado de este muchacho que era tremendamente hermoso, llamado Jacinto, y mientras estaban lanzando el disco uno a otro, hizo que cuando lo lanzó Apolo desvió con el viento ese disco, haciendo que le dieran la cabeza a Jacinto y cayera fulminado, o sea, muerto al instante. Imaginaros bueno, el duelo de Apolo, los lloros y bueno, pues la desazón que podía tener ante la pérdida de su gran amigo y amante. Se dice que lo que creó es la flor del jacinto para tenerle siempre presente y para recordar su belleza. Pero ya os digo que los mitos nos traen muchísima diversidad sexual. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la creación de Hermafrodito. Hermafrodito era un ser que unaba en un solo cuerpo los dos atributos sexuales, tanto femeninos como masculinos. ¿Y cómo fue esto? Era un muchacho tremendamente hermoso y la verdad que por donde pasaba, pues bueno, causaba pasiones. El hecho es que este muchacho un día decidió bañarse en un lago y una ninfa quedó tremendamente prendado de su belleza. Esta ninfa era Salmacis, que declaró su amor a Hermafrodito, pero este dijo que lo sentía mucho pero que no la correspondía. La muchacha no pudo aceptar un no por respuesta, se lanzó al agua, abrazó al chico tremendamente fuerte y suplicó a los dioses que los uniera por toda la eternidad, que no quería que nada les pudiera separar nunca. Es así como se fusionaron en un solo ser y Hermafrodito pasó a unar en un solo cuerpo pues los dos sexos. Por eso le vemos en muchas representaciones pues con atributos tanto femeninos como masculinos. Pero siguiendo con estos mitos y con esta diversidad sexual, vemos también la historia de Heracles y Ónfale. Heracles, el rey por antonomasia de los héroes, el más destacado de la mitología griega, practicaba juegos de intercambio de roles con esta reina llamada Ónfale de Lidia.
Heracles vestía ropas femeninas y utilizaba el huso y la rueca entre sus sirvientas, mientras ella, Ónfale, lucía pues la piel de león de Nemea y la maza, símbolos de este héroe y que siempre portaba. Tenían este rollito entre ellos dos tan diverso. Finalmente sus sentimientos también se volvieron muy favorables, llegaron a casarse y llegaron a tener un hijo que es Agelao. Pero curiosamente no es el único héroe en vestir como una mujer, ya que el mismísimo Aquiles, otro también de los grandes héroes de la mitología griega, también lo hizo. Y es que se ocultó entre las hijas del rey Licomedes de la isla de Esciros, haciéndose pasar por una más, o sea, por una de las chiquillas, ataviada y enjollada como una de ellas y haciéndose llamar Pirra porque su melena era tremendamente rubia, ese rubicundo casi rojo. Pirra significa, o pirro, fuego. Estos son unos pocos de miles de ejemplos que tenemos en la mitología griega que dan reflejo de esta gran diversidad sexual, de cómo veían ellos en las relaciones y cómo normalizaban ciertos aspectos que hoy pues en muchísimas culturas ni siquiera se aceptan. Así que bueno, va por delante en muchísimos aspectos la cultura griega. ¿Tú qué opinas?